Hola amigos de YouTube, mi nombre es Carla Oringa, soy ingeniera en alimentos y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por lo que es la ley 20.606, que como está escrito en la slide es el plano regulador de la nutrición y la publicidad y bueno, me faltó poner alimentación. Entonces, esta ley es una guía operativa y regulatoria tanto para la industria alimentaria como para el comercio y la educación en Chile. Entonces, ojo porque abarca tres grandes áreas, que son las que se muestran en esta slide. Y primero recordar o comentarles que en cada círculo donde están escritas estas áreas, tenemos los artículos específicos que hablan sobre esta área, por si ustedes quieren revisarlo de forma más profunda. Entonces tenemos el área de la industria y la manufactura como tal, o sea, quién produce los alimentos, el área del mercado y la publicidad, acá ya estamos hablando de marketing, y el área del ecosistema escolar, es decir, los colegios. Acá hablamos de la educación. Y estas tres áreas convergen en un objetivo común, que es la protección de la salud pública. Y especialmente nos enfocamos en menores de 14 años. Y bueno, esta ley lo que busca es garantizar información íntegra y veraz en toda la cadena de consumo, de suministro, desde que se preparan los alimentos, se obtienen las materias primas hasta que el consumidor obtiene estos productos y se alimenta o se nutre. En esta slide vamos a hablar sobre los empaques y qué nos dice la ley. Entonces, como dice, o como está escrito, la anatomía de un empaque bajo cumplimiento normativo. Acá principalmente hablamos del artículo 1 y 2 de esta ley. Primero, vamos a hablar del panel trasero de un envase, esto de modo muy general. Primero, saber que los ingredientes se deben ordenar de mayor a menor proporción. Es decir, cuando vamos a un supermercado y vemos un envase, un producto, no sé, galletas, y vemos que el primer ingrediente dice azúcar y el segundo dice harina, esto no es al azar. La ley obliga a las empresas a que este orden de estos ingredientes vaya de acuerdo a la proporción que tiene el ingrediente en el alimento. Entonces, volviendo a las galletas, si esto dice azúcar como un ingrediente, significa que el alimento es mayormente azúcar. En mayor proporción presenta azúcar. Eso es importante que nosotros quienes trabajamos en la industria lo tengamos súper claro porque hay que cumplir con la normativa, bueno, con la ley. Y también es importante que los consumidores lo entiendan porque esto les va a ayudar a tomar decisiones más informadas, que es el objetivo principal de esta ley. También hablamos de los aditivos, y es que se deben declarar todos los aditivos que utilizamos en los alimentos que vamos a comercializar. Y en base a esto también es importante destacar que en el RCA, es decir, el Reglamento Sanitario de Alimentos, se presentan todos estos aditivos permitidos y en qué cantidades. Respecto a la parte frontal, tiene que haber una zona reservada para las advertencias y las certificaciones. Cuando hablamos sobre advertencias, nos referimos a los sellos altos en. Y las certificaciones, bueno, pueden ser certificaciones externas o claim de producto saludable. Ahí va a depender del tipo de producto. Pero estas deben ser mostradas en la zona principal del envase. Y vamos a la siguiente slide. Y acá el título dice, cero engaños, la exigencia de inocuidad y la prohibición de aditivos equívocos. Y seguimos con el tema principal de la ley, que es informar a los consumidores. Cuando hablamos de inocuidad, hablamos de buena higiene, buenas prácticas de manufactura. En el fondo, inocuidad es aquella cualidad que indica que el alimento no nos va a causar un daño a la salud. Es decir, que un alimento sea seguro. Y la prohibición de aditivos equívocos, que no hayan aditivos que enmascaren quizás alguna cualidad del alimento que no queremos que se exprese. Entonces vamos a hacer un poco un engaño a los consumidores y eso está prohibido por el reglamento. Y bueno, respecto a los ceros ingredientes o aditivos, pensemos por ejemplo en, no sé, un yogur que dice yogur de frutilla.
cuando en realidad el yogur no tiene frutilla y tiene solo un saborizante, sabor frutilla. Entonces, esto es lo que evita esta ley, que haya un marketing erróneo o una publicidad o una información en el etiquetado que nos lleve a nosotros como consumidores a un engaño. Y por eso acá la balanza está como metafóricamente bien hecha y conecta mucho la esencia de esta ley, porque lo que nos dice es que no es solo que el alimento no nos haga daño, sino que también que el alimento no induzca a engaños. Porque para la ley chilena, que el alimento induzca a engaño significa que los consumidores van a tomar decisiones erróneas. Y eso de forma indirecta presenta una inseguridad alimentaria para los consumidores. Entonces es importante acá entender que no nos haga daño y que no nos engañe. Ahora tenemos en esa slide el tema de las alertas o los sellos alto gen, que están explícitos en el artículo 5 y son 4 sellos los que se deberían colocar a algún alimento que lo amerite. Tenemos los sellos altos en caloría, alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas. Lo importante de los sellos, o de forma muy general, de cómo se debe interpretar y decidir si se colocan o no, es revisar la composición nutricional. Se evalúa esta composición nutricional de estos nutrientes de acuerdo a la unidad de peso, volumen o la porción. Y si, de acuerdo a lo establecido por la ley, se superan los límites fijados por el Ministerio de Salud, entonces se debe colocar estos sellos, esta rotulación obligatoria. Y también es muy importante señalar, y es que lo he visto mucho, lamentablemente, es que el tamaño de los sellos no es al azar. El tamaño de los sellos, literalmente de los octágonos, es que está determinado por el Ministerio de Salud. Entonces, de acuerdo al tipo de envase, a las medidas del envase, es que deben colocarse los sellos de acuerdo a unas medidas establecidas. Y bueno, eso lamentablemente no se ha cumplido a cabalidad por lo que he visto en algunos productos. Por ejemplo, productos que son muy grandes, tienen sellos muy pequeños o no están ubicados en la cara frontal, que es lo que exige la ley. Pero bueno, eso es súper importante para los productores o los que maquilan estos etiquetados nutricionales con los sellos de advertencia. Saber que los sellos tienen un tamaño establecido por ley y una posición en el envase también establecido por ley. De acuerdo ahora a la declaración obligatoria de los alérgenos, acá en Chile se consideran 8. Ojo con esto porque en distintas regiones del mundo se consideran distintos alérgenos. En general hay un pool de alérgenos que coinciden en la gran cantidad, la gran mayoría de países. Pero, por ejemplo, en Europa hay 14 alérgenos y acá en Chile solo tenemos 8. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera el sésamo como un alérgeno, pero acá en Chile no. Entonces, acá en Chile, ¿cuáles son los alérgenos? Es la soya, la leche, el maní, huevo, mariscos, pescados, gluten y frutos secos. Es importante tenerlo en consideración para los productores, ya que esto, cuando no se cumple, incurre en un problema sanitario. Y también es importante que los alérgenos se coloquen y se identifiquen en el etiquetado nutricional, como por ejemplo en la declaración de ingredientes puede decir, no sé, contiene leche. O cuando queremos usar un ingrediente específico de uno de los alérgenos, igual se debe determinar o explicitar de qué alimento estamos hablando. Por ejemplo, si en el etiquetado dice caseína, en paréntesis debe decir de leche. Entonces siempre es importante como identificar la fuente si es que vamos a usar algún ingrediente en particular. Ahora, con respecto a los alimentos libres de gluten, estos alimentos requieren 3 ítems como obligatorios para que sean libres de gluten. Entonces, si yo como productor estoy produciendo alimentos libres de gluten, tengo que saber que para comercializar estos alimentos debo primero colocar el logo de la espiga tachada, es obligatorio, no basta solo con decir libre de gluten, sino que debe ir este logo para que los consumidores lo identifiquen de forma mucho más fácil.
y debe ir en la parte frontal y de forma visible. Pero esto no es al azar. Entonces, ¿por qué ponemos este logo? Bueno, porque debemos cumplir las condiciones sanitarias del reglamento sanitario o de la ley que nos obliga a hacer actividades o a llevar a cabo actividades que nos permitan certificar o más, no, no es la palabra correcta, nos permitan avalar que el producto es libre de gluten. Y en este caso se requiere el programa formal de buenas prácticas de fabricación que establece el RCA. ¿Y esto por qué es importante? Por ejemplo, tenemos una industria que produce galletas con y sin gluten. No basta solo con decir, bueno, las galletas con gluten las hacemos en la mañana, las galletas sin gluten las hacemos en la tarde, entonces como las hacemos en momentos distintos del día, con eso es suficiente. No, porque puede haber la famosa contaminación cruzada de gluten. Entonces, nosotros necesitamos un programa que nos avale que estos alimentos son libres de gluten. Y bueno, hay otras cosas más que lo podemos ver en otro video, como por ejemplo la cantidad de gluten que se permite por ley para que un alimento sea libre de gluten. Y otras dimensiones súper interesantes que las podemos revisar en otro video, pero de forma general, para los alimentos libres de gluten tenemos que debe haber un programa base que nos avale, que nos asegure que sean productos libres de gluten. Se debe cumplir con las condiciones del reglamento sanitario y se debe escribir, o sea, se debe mostrar en el envase la espiga tachada por obligación y la nota libre de gluten. Algo más que nos enseña, o sea, que nos indica esta ley, es la regulación del etiquetado del sucedáneo de leche materna. Y este punto es súper relevante porque esto, bueno, está regulado a nivel mundial, la OMS lo avala, y es que en épocas anteriores, en años anteriores, no sé, años 80, hubo una fuerte promoción, un fuerte marketing de Nestlé principalmente, bueno, todas las marcas, pero Nestlé invirtió mucho en esto, de demostrar que el sucedáneo de leche materna era mejor que la lactancia, cuando en realidad lo que nos dice el organismo de la OMS es que la lactancia materna es superior, sobre todo los primeros 6 meses de vida del bebé, es el estándar biológico por excelencia. Entonces lo que pasó con esta publicidad masiva de los sucedáneos de leche era de que la gente, las mamás o las cuidadoras dejaron de dar amamantar y los cambiaron, este amamantamiento lo cambiaron por sucedáneo. Entonces se generaron problemas de desnutrición, problemas de salud de los bebés, de las guaguitas. Entonces es importante tener en cuenta de que a raíz de todo este problema es que se generó este tratado internacional y acá en Chile lo absorbimos en esta ley, específicamente en el artículo 6. ¿Y qué nos dice esta ley? Bueno, hay dos obligaciones. Primero, que o sea, se debe incluir información explícita sobre la superioridad de la leche materna, es decir, lo que les comentaba, la leche materna es superior al sucedáneo, se debe explicitar. O la leche materna a los primeros 6 meses de vida es importante, bueno, no sé. Pero se debe explicitar que la leche materna es mejor. Y la segunda obligación es indicar claramente que el uso de sucedáneo debe contar con un asesoramiento profesional de salud, o sea, de la salud. Y esto es porque se debe fomentar que algo tan delicado como la nutrición de los lactantes debe estar seriamente manejada o, no sé, debe haber un médico que respalde por qué le estamos dando un sucedáneo. Debe haber un control de salud. Entonces no es al azar. Por eso es que se debe indicar en el envase estas dos cosas, que la leche materna es superior, por lo menos los 6 meses de vida, y hasta los 2 años puede ser complementaria. Y la segunda obligación es que siempre debe ir acompañada la alimentación con sucedáneo de leche materna por las indicaciones o el asesoramiento de un médico. Y está prohibido desincentivar la lactancia natural bajo ninguna circunstancia, ya que nos referimos a que no pueden haber muestras gratis de leche sucedánea incentivando la compra de estos productos u otros artilugios de mercadotecnia que nos incentiven a consumir sucedáneo de leche materna y no la leche materna
natural. Entonces, acá tenemos una matriz de diagnóstico, pasando ya a un tema más general de lo que hemos visto. Por ejemplo, bueno, esto lo podrían revisar ustedes, pero a gran escala tenemos distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, alimentos estándar, alimentos altos en, la leche materna, los alimentos libres de gluten, que es lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, alimentos libres de gluten requiere sello frontal, como lo mencionamos, sí es obligatorio, la espiga tachada. Publicidad a menores de 14 años sí se puede hacer, si es un alimento libre de gluten. Se puede vender en colegios y se pueden usar ganchos de comerciales como por ejemplo juguetes, pero si esto tiene sellos, entonces está prohibido. De ahí va jugando un poco como lo que se permite y lo que no se permite, que también vamos a seguir ahondando en las siguientes slides. Y acá tenemos un esquema que habla sobre el escudo de los 14 años, que es una barrera sistémica de la protección infantil. Todo esto surgió a raíz de que Chile está atravesando la llamada pandemia de la obesidad o el sobrepeso. Hay una gran cantidad de niños menores de 14 años, ya sea con obesidad o con sobrepeso. Entonces, un poco la idea es combatir esta enfermedad o esta condición. Entonces, primero tenemos, bueno, de nuevo, siempre están los artículos por si quieren profundizar en el tema, pero primero tenemos que hay una prohibición de ganchos comerciales. Por ejemplo, el tema de entregar juguetes o incentivos. O sea, ahora vemos que ya los envases de cereales no traen, no sé, juguetes adentro. Entonces está prohibidísimo. Ojo, acá estamos hablando solo de alimentos que tienen los sellos altos en cualquiera de sus versiones, calorías, azúcar, sodio o grasas saturadas. Siguiente escudo o la siguiente barrera es la prohibición de publicidad dirigida, es decir, mostrar niños pequeños, incentivar a los niños pequeños a que lo consuman, a consuman el alimento en sí. Tampoco está permitida la venta en las escuelas de alimentos con sellos altos en. Y todo esto obviamente dirigido a los menores de 14 años que ya lo habíamos mencionado. Entonces, como dice la slide, para efectos de la ley, la publicidad es publicidad de toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda o información destinada a promover el consumo. En este punto es interesante porque no sé, unos días vi un documental que hablaba de Brasil. Entonces, Brasil también hay un índice de obesidad considerable, más aún es un país gigante en comparación a Chile, entonces es mucha la cantidad de niños. Aunque claro, acá en Chile la proporción es gigante, pero cosas que allá se pueden hacer, por lo menos hasta hace, no sé, cuando vi el documental que era del año pasado, por ejemplo, puede ir Ronald McDonald a la escuela a hacer actividades. Entonces los niños pequeños asociaban esta imagen de Ronald McDonald, aunque no dijera en ninguna parte McDonald, asociaba esto a comida rápida, cosa que acá en Chile no se puede hacer. No puede ir un Ronald McDonald o algún monito a vender, no sé, hamburguesa, a vender chocolate o a promocionar. Eso está sumamente prohibido. Solamente se permiten alimentos libres de sello en las escuelas. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, ya que es ilegal en el fondo. Con respecto a la manipulación comercial y a los ganchos, es un poco lo que les comentaba de los juguetes. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, adhesivos, concursos o incentivos o accesorios. La venta de alimentos alto en destinados a menores no puede velarse de la credulidad infantil ni de incentivos ajenos al producto. Y esto también se relaciona con lo que hablábamos cuando mostramos la balanza, que es esta de acá. Y es que la ley, el foco principal o el objetivo principal es evitar el engaño. O sea, el alimento no puede causar un daño al consumidor, pero tampoco un engaño. Y en este caso lo que busca es que no nos aprovechemos, las marcas, el marketing, toda la industria no se aproveche de esta incredulidad de los niños a través de estos incentivos para que los niños quieran comprar o quieran comer estos productos con los sellos altos en, aunque sean gratuitos.
Por ejemplo, en un mall, en un centro comercial, si estamos vendiendo en un local de chocolates, estamos dando muestras gratis de chocolate, la ley lo que nos dice es que solamente lo puede recibir esta muestra gratis un adulto. Entonces, ¿qué pasa? Si va un papá con su niñito y pasa por la tienda donde están regalando chocolates, el niñito o la niñita no puede tomar el chocolate gratis. La persona se lo tiene que dar al papá, a la mamá, a la persona que está acompañando al niño, y esta persona adulta es la que decide libremente si le da el chocolate al niño o niña. Este es un ejemplo de esta prohibición de ganchos comerciales y cómo se lleva a cabo acá en Chile. Otro aspecto importante que también nos dice la ley es el tema de los alérgenos, ya es que aquellos locales, o sea, aquellos comercios que venden alimentos envasados secos, etiquetados como libres de gluten, deben tener una góndola, una vitrina exclusiva para este tipo de alimentos, en el fondo para evitar la contaminación cruzada. No sé, volviendo al tema de la galleta, por ejemplo, se puede romper el envase, puede pasar gluten a los otros envases, etcétera. La idea es que sea lo menos, que esté lo menos contaminado posible. Entonces, si bien dentro de la preparación, del transporte de estos alimentos libres de gluten hay un estricto control, también se debe llevar este control hacia los comercios. Y ojo con esto porque las micro y pequeñas empresas, que nos dice ahí la ley 20.416, están exentas de esta obligación física. Son solamente los comercios que no entran en esta ley las que deben tener su góndolas exclusivas para alimentos libres de gluten. Y aquí vamos a hablar un poco de, de la publicación, de la publicidad masiva de los productos o los alimentos con sellos altos en. Y es que esta publicidad no se restringe solo al envase, al comercio físico, sino que también aplica a redes sociales, a web, pero principalmente a redes sociales como Instagram, a TikTok, redes sociales. Entonces siempre debe ir acompañada de una publicidad de, o sea, siempre se debe acompañar esta publicidad con un mensaje promotor de hábitos saludables, que es lo que generalmente vemos, no sé, en Instagram cuando hay reels de alimentos, que promueven alimentos, promueven incluso bebidas alcohólicas. Todo esto siempre debe ir acompañado de una promoción de salud que está obligatoria, es algo obligatorio que se especifica en el artículo 6. Y aquí con el tema de los colegios, volvemos un poco al tema de los colegios. También el artículo 6 nos indica que hay un perímetro de exclusión, un perímetro en el que no pueden entrar estos alimentos con sellos altos en, donde no se pueden, ojo, esto dice la ley, expender, comercializar, promocionar y publicitar alimentos altos en. Y acá abarca, bueno, obviamente todos los puntos como párvulo, básico y medio y sus puntos de acceso. Y acá también me recuerdo este documental que les comentaba de Brasil, que Coca-Cola hacía unos campeonatos, para los colegios. Entonces, claro, si bien acá hay un poco una zona gris, porque si bien esto como que no expende o comercializa directamente, al estar el cartel de Coca-Cola como en el torneo, no sé, de fútbol, estamos en el fondo promocionando. Entonces, eso está acá en Chile prohibido, no se puede promocionar ningún tipo de alimento o bebida con los sellos altos en. Y bueno, algo que también está resurgiendo en los artículos científicos, los papers, los estudios, es que esta publicidad controlada, todo este marketing controlado, todo este comercio controlado, tiene que siempre ir de la mano de una educación. Y de hecho, la ley 20.606, que es la que estamos revisando, eso es lo que nos dice. Lo que nos indica es que deben haber actividades didácticas obligatorias, que los colegios deben advertir a los apoderados, a los alumnos, al entorno escolar, sobre dietas excesivas en nutrientes críticos. Nutrientes críticos, recordemos que son azúcar, sodio, grasas. Y bueno, en general las calorías, que si no es un nutriente, pero es un parámetro. También se debe informar sobre las intolerancias, sobre las enfermedades celíacas y las alergias.
Eso también se debe informar a la población escolar. Acá entra lo que llamamos el entorno alimentario. Hay que evitar entornos obesogénicos, hay que promover entornos saludables en el entorno o sea, en el entorno escolar, pero también es importante que en nuestras casas también generemos este entorno de nutrición saludable. Algo que nos dice también la ley es respecto al patio acción, que en el fondo incorpora la obligación de actividades físicas y prácticas deportivas en todos los niveles y se debe fomentar esta vida activa. Y como está escrito acá en la slide, esta ley exige no solo restringir el entorno, sino educar a estudiantes y apoderados para promover, o sea, para precaver síntomas y prevenir alteraciones. Y en este punto, lamentablemente, lo que he visto es que estamos muy al debe, en educación pública al menos, respecto a el incentivo de esta vida saludable, respecto a el incentivo de esta nutrición y alimentación saludable, el incentivo de esta actividad física. Déjenme contarles que yo tengo dos hermanas que trabajan en dos colegios diferentes, una de ellas en la parte administrativa y otra trabaja como profesora. Y yo he hablado de este tema con ella y en realidad es, por lo menos en estos colegios públicos y públicos patrocinados por empresas, están al debe en este punto. Es decir, hay poca información, no hay capacitaciones suficientes, no hay mucho incentivo o escaso incentivo a las actividades físicas. Así que nada, esto es un punto que yo creo que deberíamos resaltar y nosotros como parte de esta sociedad de Chile debemos fomentar. Ya si bien en los colegios no se está realizando o se está realizando poco, por lo que yo he visto, es importante que en nuestras casas, en nuestro entorno, incentivemos estas conductas saludables. Y acá estamos hablando del monitoreo nutricional institucional. Acá el Ministerio de Salud y el Mineduc son los que se encargan de monitorear que se cumpla la ley. Y el objetivo acá es orientar a los alumnos mediante un seguimiento continuo de sus estilos de vida y desarrollo físico, y a los alumnos tanto de enseñanza parvularia, básica y media, que es un poco lo que les comentaba recién. Estamos ya terminando y acá lo que tenemos es el efecto dominó y es la cadena de responsabilidad de la ley 20.606. Y es que acá el fabricante tiene sus obligaciones de inocuidad, de ingredientes, de envase. El retail también tiene sus obligaciones, como por ejemplo lo que hablamos de los alimentos sin gluten, deben tener su espacio definido. La pantalla, y acá es lo que hablamos de las redes sociales, debe haber un mensaje de incentivo a la vida saludable. Y el tema de las escuelas, que es un tema súper relevante e importante en los tiempos que corren y que yo creo que, a opinión personal, de estos cuatro pilares, el de la escuela es el más débil. Si bien nos están vendiendo alimentos alto en sello, o sea, con sellos alto GEM, sí estamos al debe con lo que hablábamos de la educación, la capacitación y el incentivo de la vida saludable. Acá habla un poco de la fiscalización, las sanciones. Por ejemplo, dice poder de análisis, las autoridades sanitarias tienen facultades para corroborar la información de las etiquetas mediante análisis de laboratorios propios. Acá está entre las típicas fiscalizaciones de Ceremi. El brazo ejecutor es el Ministerio de Salud y todas las infracciones son penalizadas directamente bajo rigurosos estándares del Código Sanitario, donde está incorporado todas estas leyes, estos reglamentos. Y para terminar, tenemos que el nuevo estándar lo que nos promueve es un entorno alimentario transparente. ¿Para quién? Para toda la sociedad chilena, porque esta ley se debe aplicar en todo Chile. Debe cumplir con ciertos propósitos como transparencia, protección infantil, educación integral y responsabilidad compartida, que era lo que hablamos de los cuatro pilares de la industria, del comercio, de la publicidad y de las escuelas, ya que no es solo marketing, es el primer documento legal de salud pública. Así que así terminamos nuestra revisión de esta ley 20.606. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué les gustaría aprender, qué les gustaría comentar y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.